me dije. Ahora sí, ya le puse grabar. Gracias, Norma. Bien. La primera parte pues no se grabó, desafortunadamente ya me avisaron, así es que ya está grabándose. Y decía, no temerá mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así es que también esto que viene en José, no te dejaré ni te desampararé, va en el contexto y en el entorno de la Biblia. Esas palabras son para nosotros. Esas palabras no son para extraños ni para persona específica, porque todo lo escrito tiene un mensaje para nosotros hoy. Bien, sigamos con el Josué capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tú lo vas a hacer. Es una carga pesada, es una carga difícil. Era un pueblo grande, eran más de 600,000 o algunos dicen que más de 1,000,000 de personas. Él iba a hacer que al pelear contra 7 naciones, iba a lograr entregarles la tierra que Dios les había prometido. Pero el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hay una advertencia aquí del Señor. Hay una parte que tiene que hacer Josué. El Señor le dice, voy a estar contigo, nada te detendrá, nada te dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero para cuidar, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Era la palabra hasta ese momento. Los libros de Moisés, que era la primera palabra que aparece en nuestras Biblias. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es un mensaje importante para nosotros. No te apartes de la palabra de Dios para que se cumpla lo que dijo Dios. ¿Por qué? Porque si te sales de su palabra se llama desobediencia, y cuando eres desobediente viene consecuencias, consecuencias que Dios no quiere, pero es necesario porque Dios disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Así es que esfuérzate y sé muy valiente. Primera advertencia. De nuevo, en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es importante para nosotros, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La única forma que se me ocurre a mí para que no se aparte de mi boca el libro de la ley es que yo la lea, medite en ella, la memorice, la obedezca y la comparta. Eso es la única forma de que nunca se aparte de mi boca el libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche, aquí está algo que nos da una guía. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. El 9 dice, de nuevo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. De nuevo, Josué, pon atención, es algo que debes tú hacer. Esfuérzate y sé muy valiente. Hay muchos que esperan que Dios, hasta que Dios dame, Dios haz, Dios quita, Dios pon, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Hay cosas que debemos hacer. Las ovejas tienen que oír la voz de su pastor y seguirlo. Seguirlo es obedecerlo. Para nosotros es esfuérzate en seguirlo, esfuérzate en obedecerlo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes mientras lo hagas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa del Señor. Él va a ir a donde yo esté, en el lugar en donde yo esté, en el país, en el lugar en donde yo me encuentre. Ahí está Dios, porque yo me mantengo como una oveja detrás de él, de su palabra, de sus mandamientos, de sus instrucciones. Esto que hemos leído, esto es suficiente para que cualquier creyente, buscando hacer la voluntad de Dios, repito, los que buscan hacer la voluntad de Dios, esos son una oveja del Señor Jesucristo, para que cualquier creyente tenga la certeza de que nada te pasará, que Él siempre estará contigo, que Él es tu guardador, que Él te defiende, que Él es un muro de fuego alrededor de ti, que es el escudo que guarda de toda acechanza del enemigo. Por supuesto, nosotros tenemos el escudo de la fe, pero esto es una protección adicional que Dios nos da, nos guarda de todo aquello que no podemos detectar ni entender.
La palabra de Dios nos defiende cuando tenemos la claridad de que hay un ataque del maligno, que hay dardos de fuego que están viniendo, dudas, pruebas, temores, algunas intenciones, unas tentaciones, intenciones de obstaculizar nuestro caminar en el Señor. Cuando nos damos cuenta, pero el Señor tiene un escudo, así como lo tenía con Job, y Satanás tuvo que pedir la autorización de Job para demostrarle que atacando a Job iba a ver Dios que no era tan fiel como Dios decía que era, un hombre fiel, un hombre bueno, realmente. Bien. Y entramos al temor a lo desconocido después de ver esta introducción. Temor a lo desconocido. Ya hice al principio, pero quiero repetirla porque no quedó dentro de la grabación. ¿Qué es lo desconocido? No estoy hablando del mal, de las obras de Satanás, porque eso ya lo vimos antes en el tema de temor al mal. Y eso está grabado en videos anteriores y ahí está si usted está suscrito a la página y a los videos, le puso la suscripción, ahí va a encontrar todas las clases de temor. Bien, ¿temor a qué? Dijimos, temor a tus ingresos. ¿Qué va a pasar con tu trabajo? ¿Qué va a pasar con tus ingresos? ¿Qué va a suceder en las necesidades que se aproximan, que hay más delante? ¿Qué va a pasar también con esa enfermedad que temes o esa enfermedad en la que ya estás? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Voy a salir de esto? ¿Voy a quedar postrado? ¿Qué planes hay para mí? Algunos están pasando por situaciones que los inquietan porque hay tal vez la amenaza de ciertas cosas que les van a afectar, algunos que van en contra de ellos por algún motivo. Muchas veces es por ser fieles al Señor. Por supuesto que tenemos pruebas, pero ese desconocimiento nos lleva a actuar de dos maneras, como ya lo vimos, la manera racional o lógica o del sentido común, que es la humana, la naturaleza humana, y la espiritual. La naturaleza espiritual nos lleva, o sea, el nuevo hombre, esa nos lleva a tener confianza. Si estás leyendo la escritura, como le dijo el Señor a Josué, si estás perseverando de día y de noche, si está en tu vocabulario, si está en tu mente, si está en tu corazón, si estás obedeciéndola, no temas. Los planes de Dios son de bien y no de mal, para darte el futuro que necesitas, el futuro que Dios planeó. Desconocido, no saber qué va a suceder, por supuesto. Eso es un desconocimiento. ¿Temes el futuro porque no sabes qué pueda presentarse en tu vida? ¿Por qué? Porque sales de tu zona de confort. Cuando algo está fuera de nuestro control, estamos siendo empujados fuera de nuestra zona de confort. Te voy a decir una cosa. Te vas a encontrar tarde o temprano en eso. Tú, yo y todos los que me oyen y los que no me oyen también van a pasar por esto. Los que están aquí, los que están en otras partes, los que son parte del cuerpo de Cristo y los que están fuera, van a ser sacados de su zona de confort. Porque hay un propósito. El propósito es que lleguemos a entender que nuestra confianza solo puede estar en el Señor o debe estar en el Señor. Por eso, muchas veces el pueblo de Israel se vio forzado a eso, y estoy hablando bíblicamente, y la Biblia no se contradice, la Biblia se cumple, y lo que el Señor quiere es que confiemos plenamente en Él. Ahora, ¿qué más hay por acá? Tal vez te preguntas cómo estas cosas nos pueden atormentar el día a día. ¿Por qué nos atormentan? Ya di la explicación. Muchas veces son por errores, por malas decisiones, porque no tenemos el futuro claro delante de nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. Nadie lo tiene, solo el Señor. Solo el Señor sabe nuestro futuro, porque no hay cosa que se oculte de Él, como lo leímos al principio en el Salmo 139. Estamos tal vez muy preocupados sobre lo que vendrá, y eso nos genera un gran temor. A veces caemos, sí leo la escritura, sí confío, sí está en mi boca, pero repentinamente es una reacción
humana el hecho de que cuando hay una amenaza, el mecanismo de protección es correr o pelear. Esos son los mecanismos naturales, pero tenemos en el Señor, con nuestra nueva naturaleza divina que Dios puso en nosotros cuando creímos en Jesucristo, tenemos la certeza de que Dios es nuestro guardador. Pase lo que pase, estamos en las manos del Señor. Eso hay que entenderlo, porque entonces lo desconocido no te va a causar esas inquietudes y vamos a aprender a confiar en el Señor. Sí sabemos, exactamente sabemos lo que nos ocurrió en el pasado y de ahí podemos deducir muchas cosas, pero el pasado solo sirve para tener experiencias que sí son útiles. Claro que son útiles. Muchas veces la Biblia, y David lo dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tanto en los beneficios como en las pruebas tenemos que recordar cómo el Señor nos libró. Pero no sabemos qué ocurrirá en el futuro. Lo mejor de esto, lo maravilloso de esto es que Dios sí sabe. Y Dios me promete que Él me va a guardar, que Él es mi protector. Bien, ahora, la vez pasada nos quedamos por ver el caso de Josafat. Josafat era un rey de Israel. Josafat era sucesor del rey Asa, A-S-A. Ese rey Asa empezó bien en los caminos de Dios, pero de repente dejó de confiar en Dios y se alió con los sirios para atacar a Samaria, que era la otra parte de Israel, Judea y Samaria. Todo eso era Israel. Ya el hecho de que se separaron, pues ya lo hemos hablado y tal vez usted lo pueda buscar, pero el hecho es que se unió con un enemigo y perdón, eso es el rey Asa. Se unió y entonces de ahí viene su caída, de ahí viene su caída. Y acaba muerto, acaba muriendo en una guerra. Pero el sucesor de él fue Josafat, este famoso rey de Israel, que también empezó muy bien. Empezó quitando toda la idolatría. Quiero hacer un paréntesis. El rey Asa le quitó el poder que tenía su mamá, que era, pues era impía, porque el rey, padre de Asa, había casado con una mujer impía. Sin embargo, el rey Josafat empieza en los caminos, dice la escritura, en los caminos de David, su antepasado. Bien, empieza bien, pero sucede algo en el caso de Josafat. Y fíjense qué triste y qué trágico. Dice Segunda de Crónicas 18:1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Por qué? Porque había buscado a Dios, había leído la ley delante de todo el pueblo, los había reunido y la había leído y quería que se respetara y que se comprometieran a hacerlo. Y estuvo muy bien hasta ahí. Por eso tenía riquezas, gloria y honra y el reino, que Dios lo estaba apoyando, y a donde estaba Josafat, a donde iba en guerra, Josafat tenía la victoria. Pero sucedió algo, que es la siguiente parte de este versículo. Y contrajo parentesco con Acab. ¿Quién es Acab? Es el rey de Samaria, el rey de Israel de la parte de Samaria. Había dos reinos, Samaria y Judea. A veces al de Samaria le dicen Israel, más bien la Biblia lo trata como Israel. Y Acab era rey de Israel. Acab era un hombre malo, de lo peor que hubo entre los reyes de Israel, de lo peor entre todos los que se mencionan en la Biblia. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Esa mujer era idólatra, se dice que hacía pues algunas obras que eran totalmente de tinieblas, totalmente de tinieblas. Entonces, se casa Acab y termina, cada vez que hay un matrimonio de un impío con uno o con una mujer santo o de Dios, hay problemas. Hay problemas porque la tendencia es a que se pierda. Josafat unió en matrimonio a su hijo Joram, que era su sucesor, iba a ser su sucesor, con Atalía, hija de Acab, rey de Samaria, y Jezabel. Esto fue lo crítico en el caso de Josafat. De ahí, fíjense qué crítico es. Primero, para los jóvenes, que sepan escoger a alguien que sea de su misma fe.
y que tenga algunas otras cualidades. Sé que ya han visto el tema del noviazgo, en algunas ocasiones se les ha hablado. Yo mismo tuve la oportunidad de compartirlo mucho antes de la pandemia, pero sé que hay otras características, pero una muy importante, que tenga tu misma fe. Pero la siguiente cosa fue que el Josafat no le estorbó. Josafat dejó y contrajo parentesco con Acab. Ahí estuvo un gran problema de Josafat. Veamos qué pasa. En el capítulo 20, versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, sabemos que son enemigos de Israel, acérrimos, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Clamó a Dios reconociendo su señorío sobre todas las naciones, Josafat, y Dios le dijo. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Esto es fuerte, esto es tremendo. El pueblo de Dios se une y se humillan y establecen ayuno, declaran ayuno, así para que se humillara su alma, que si había soberbia, si había algún pecado, vinieran a reconocer el pecado y clamaran a Dios. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Establecer quién es Dios en forma de pregunta es más bien para dejarlo muy claro. Tú eres Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Y en tu mano está la fuerza y el poder y no hay nadie que te resista. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Dios les prohibió que entraran a Amón, al terreno, a la tierra de Amón, de Moab, incluso de Esaú, para guardarlos de que no pelearan contra ellos. Dios les dijo: rodéenlo, y eso hicieron. Ahora resulta que dice: y he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Estaban realmente temerosos. Era un gran pueblo, un gran ejército lo que venía contra ellos. La lógica humana, el raciocinio humano decía: estás perdido, estás acabado. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Por qué no vas a tomar acción contra ellos? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta es la clave de un desconocimiento. Es grande la amenaza y no sabemos cómo enfrentarla. Y te buscamos, Señor. Tú eres la solución. Tú eres quien nos va a sacar adelante. Esto es lo que le está diciendo Josafat al Señor, reconociendo, humillándose delante de Dios y diciendo: solo tú puedes, Señor. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todo el pueblo estaba ahí. Sabían que de eso dependía, de buscar a Dios. Era su única alternativa, confiar en Dios. A pesar de que todas las cosas que había entre el pueblo, ellos buscaron y vinieron humillados delante del Señor. La amenaza era real. Realmente había una multitud tan grande que iba con la intención de destruir a Judá. Sin embargo, la orden era que no tuvieran miedo, porque la guerra era de Dios. Fíjense lo que dice la respuesta de Dios. Él pelearía por Judá contra esa multitud tan grande. ¿Dónde dice eso? Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías. El profeta Zacarías tuvo un hijo que también era profeta, llamado Jaziel.
sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo. Es la respuesta de Dios a través de Jaziel. Y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí está. Clamaron, se humillaron, buscaron a Dios, confesaron quién era Dios y que no había nada que le fuera imposible, que los que venían en contra de ellos lo hacían nada más por tomar posesión del pueblo de Dios. Y le dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ya no eres tú el que la vas a pelear, soy yo, dijo Dios. La guerra no es tuya, no es contra ti, no se trata de ti, se trata de mí. Eso es lo que le está diciendo Dios. Vamos a orar, Señor, en todas nuestras batallas, Señor. Cuando te buscamos en oración, confiando en ti, confiando en que tú nos guardas de todas las acechanzas del maligno, aún en medio de las pruebas. Esta gente estaba sufriendo, esta gente estaba angustiada, esta gente sabía que no tenían ninguna oportunidad de salir por sus propias fuerzas. Por más que tuvieran armas, eran multitudes enormes, eran más de 3 naciones las que habían venido completamente armadas para destruirlos, y aún así, lo único que hicieron fue lo más sabio que pudieron hacer, orar y buscarte en oración y pedirte, Señor, ayuda. Y tú les contestaste como lo haces con nosotros, Señor. El 16 dice, mañana descenderéis contra ellos. Aquí está la estrategia de Dios. Dios nos da estrategias. ¿Qué vas a hacer? Es mía la guerra, pero ¿cuál es tu parte en esto? Debemos entender eso, por eso lo recalco. Muchas veces solo pedimos y que Dios haga todo. No es así, no es así. A pesar de que la guerra era de Él, la parte de ustedes, Dios quiere que nosotros trabajemos con Él, hagamos las cosas con Él. Mañana descenderéis contra ellos. ¿Y qué voy a hacer? He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Esto es lo que va a pasar. Ustedes van a descender con ellos y ellos subirán por tal parte y los van a hallar ahí. Dios les está revelando qué es lo que estaba el enemigo intentando hacer. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. En este caso, yo voy a pelear, dice el Señor. Hay casos en donde Dios quiere que hagamos algo, hay casos en donde Dios les decía en estrategias cómo armarse, qué iban a hacer, cómo escuadrones que prepararan emboscadas para vencer al enemigo. Pero en este caso, dice Dios, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Lo repito, lo recalco porque no es el común, es en este caso. Pero fíjense, paraos y estad quietos. Esta es la instrucción de Dios. Solo párense y observen, solo véanme actuar. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Salgan mañana, no tengan temor. Mía es la batalla, yo voy a pelear. Esto es lo que va a pasar. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, también quería llegar a esto. Fíjense lo importante de esto. Algo va a suceder en los siguientes versículos, pero comenzaron a entonar cantos de alabanza. Cantos de alabanza. ¿Cuántas veces tenemos en nuestras manos y en la palabra escrita cómo vamos a haber derrotado al enemigo? Si tú quieres ver libertades, sanidades, ve y llega temprano el domingo para que participes junto en la alabanza. Recuerda que empezamos a las 12, es una hora demasiado cómoda, no es nada que sea tan difícil. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, también lo recomiendo cuando estás bajo ataques del maligno, cuando estás bajo pruebas. La alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios cambia las cosas. Hay un canto que dice, tumbas muros, derrotas al maligno, los carros de Faraón cayeron y fueron destrozados en el Mar Rojo.
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte del Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Y Judá? ¿Y Judá dónde está? Judá está sentado en galería, sentado viendo el espectáculo. Era una guerra destructiva lo que tomaron, pero era entre ellos. Las acechanzas, las trampas, las emboscadas fueron para destruirse ellos mismos. ¿Quién puede hacer esto si no es solo Dios? ¿Qué hizo Israel? Perdón, Judá se humilló delante de Dios, declararon ayuno y le pidieron a Dios ayuda. No tenían forma de salir de esto. Era algo que más que desconocido, era muy conocido lo que les iba a pasar, pero era imposible de salir adelante. Y aquí está. Se mataron los unos a los otros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, vean el espectáculo de sus enemigos a los cuales tenías miedo. Y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado, ni uno. Miles, eran multitudes los que estaban en contra de ellos, y todos murieron bajo sus propias trampas y acechanzas y emboscadas. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios cuando lo buscamos en oración. No solamente cuando nos conviene, no solamente en momentos de dificultad o de angustia. Si tienes la palabra en tu boca, no te apartarás de este libro de la ley, le dijo Josué. Igual Josafat puso delante del pueblo, leyeron los sacerdotes toda la ley de Dios y ellos se comprometieron a seguirla. A pesar del error de Josafat que le costó, porque el hijo de él, Joram, duró solamente 3 años, porque hizo lo malo. Fue la mujer de Acab y Jezabel, la hija de Acab y Jezabel, lo contaminó y acabó apartándose de Dios y murió. El hijo de Josafat, Joram, el rey Joram. ¿Por qué? Porque ni él tuvo cuidado de obedecer a Dios, de cuidarse de con quién te casas, ni el padre para estorbarlo, tristemente. Y eso a veces pasa. Y es deseable que sea todo lo contrario. Bien. Bueno, ahora, hasta aquí llegamos a esto y déjeme orar. Señor, muchas gracias porque nos muestras que las acechanzas del diablo pueden ser destruidas en un momento por ti, en un momento, siempre y cuando te busquemos en oración confiando en ti. Algo importante que hicieron, entonaron cantos de alabanza. La alabanza tiene un impacto. Por eso es que empezamos las reuniones con alabanza. Alabanza y adoración a Dios. Y mientras nosotros estamos alabando, hay una mover espiritual que no vemos con nuestros ojos físicos, pero está destruyendo obras del maligno, desatando a muchos que llegan con ataduras. No te esperes hasta después, hasta la prédica o el sermón. No esperes a llegar hasta esa hora. No esperes hasta el último momento. Hay un arma secreta en la alabanza y eso lo vemos claramente en este caso y en muchos otros. Gracias, Señor, porque nos muestras estrategias claras de cómo debemos pelear las batallas espirituales, confiando en ti, buscándote a ti, adorándote a ti, no apartándonos de tu palabra, siendo fieles ovejas, seguidores tuyos, Señor, y alabándote. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué hacer ante el temor a lo desconocido? ¿Qué debemos hacer ante el temor a lo desconocido? Número 1, dejar de presuponer. Suponer por adelantado lo que va a pasar, porque nos vamos a estresar, nos vamos a confundir, nos vamos a angustiar, porque estamos presuponiendo algo que no podemos entender. El mero hecho de que tengamos este temor revela que estamos presuponiendo el futuro. ¿Temes? Pues ya estás temiendo consecuencias, ya estás temiendo lo que viene. El temor
hace claro que ya tienes una presuposición. Dios identifica este temor como un mal, incredulidad. Tristemente es incredulidad. Y la escritura dice en Santiago dice, en el 4, versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y testificaremos y ganaremos. Estás presuponiendo, cuando no sabéis de lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Tus planes, sujétalos al Señor. Todos tus planes, sujétalos. Señor, tenemos el plan de ir y compartir la palabra, compartirla con mi familia, compartirla con las personas, pero estoy sujeto a tu voluntad y en tus tiempos. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También es claro esto. ¿Sabemos hacer lo bueno? Si no lo haces, es pecado. Hay que arrepentirse y volver al camino para hacer las cosas correctas. Bien. Ahora, la victoria viene de vivir cada día al máximo en nuestra fe. Esto no sucede viviendo en los remordimientos del pasado, en las culpas del pasado, en los tropiezos del pasado o en las incertidumbres del futuro. Estas dos cosas son armas estratégicas del maligno que te destruyen, te hurtan la paz y te pueden totalmente matar hasta la fe. ¿Por qué? Porque llegas a un punto en el que tiras la toalla, en el que renuncias, en el que desistes y te apartas. No soportas. No, la victoria no se puede obtener así. Entonces es hacerlo mejor cada día, obedeciendo y confiando en Dios. Obedeciendo y confiando en Dios. Esta es una clave para vivir. No le des lugar ni al temor ni a las culpas del pasado si ya pediste perdón. No vienen de Dios. Las culpas del pasado no vienen del Señor. Si tú te arrepentiste, recordemos que el Señor, la tristeza que provoca arrepentimiento viene de Dios. La tristeza que provoca destrucción viene del maligno. Hay que definir, hay que identificarlas. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener la victoria? Es hacerlo mejor en cada día, obedeciendo y confiando, obedeciendo su palabra y confiando en Él. Lo mejor que puedes entender, lo mejor que pudiste, porque tú vives obedeciendo y leyendo de día y de noche. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, clave número 1, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Clave número 2, extendiéndome a lo que está delante, caminando hacia lo que está delante. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Prosigo a la meta, sigo adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al premio del supremo llamamiento. Todos tenemos un llamado, todos estamos llamados para hacer una misión en nuestra vida, durante nuestra vida. Y entonces esto es tan importante tenerlo claro y dejar lo que queda atrás. Sí, tal vez te equivocaste, sí, tal vez fuiste una persona que no te sientes satisfecho con esa parte de tu vida, pero si ya el Señor te rescató o si pediste perdón por alguna falla, un pecado, tanto a Dios como a la persona que hayas afectado, que también es importante, ya no tomes en cuenta el que el enemigo te siga lastimando. Bien, sigamos con qué hacer. Segunda parte. Sigue las prioridades de Dios. Atiende las prioridades de Dios. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Si damos toda nuestra energía para llevar a cabo la voluntad de Dios hoy, Él se hará cargo de nuestras necesidades del mañana. Ante el temor de sus discípulos, Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estas las prioridades, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas: alimento, vestido, sustento. Mas buscad primeramente el reino de Dios, prioridad, y su justicia, su rectitud, la obediencia a su palabra, y todas estas cosas les van a ser añadidas por el Señor, que es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios y Él lo da a quien Él quiere. La otra versión dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. ¿Qué hacer? Parte 3. Ser agradecido por todo y en todo tiempo. Esto es sumamente importante. Cuando Dios habla acerca de su voluntad para nuestro futuro, la relaciona con un espíritu de gratitud. Debemos ser agradecidos. Dice Tesalonicenses: dad gracias en todo, en las pruebas, en las victorias, en el monte, en el valle, en los pozos cenagosos. Si llegas a caer, dale gracias a Dios, porque Él te va a sacar si clamas a Él. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Hay muchos beneficios prácticos de esto, incluyendo el hecho de que la gente disfrute estar cerca de aquellos que son agradecidos. Nadie quiere estar delante de una persona tóxica, quejumbrosa, que siempre está viendo lo negativo de los demás que los rodean y hasta de ella misma, del mismo. Y tienden a ofrecerles puertas de oportunidad que abren posibilidades completamente nuevas para su futuro. Agradecer, suponer la estimación que hacemos del beneficio recibido. Agradecer supone la estimación que hacemos del beneficio, incluye, da por entendido que estimamos aquel beneficio que recibimos. Los 10 leprosos son sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano, ni siquiera era judío. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Agradecer es una virtud que solamente las personas humildes de corazón pueden desarrollar. Todos nosotros debemos ser humildes de corazón para con el Señor. Agradece lo que tienes, agradece lo que eres, agradece las oportunidades, agradece las pruebas porque te están formando, agradece todas las cosas porque todo obra para bien. Y cuarto y último, inviértete en los demás. Es la mejor forma de inversión que puedes hacer. La mejor manera de conquistar el temor al futuro es invirtiendo en la vida de las personas que nos rodean, quienes tienen necesidades cualquiera, especiales. Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón y el mío? Está en hacer tesoros en el cielo, porque el Señor dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Por cuanto ayudaste a una persona necesitada, lo haces para con el Señor. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si tu corazón está puesto en las riquezas, no eres un siervo de Dios. Eres un siervo del Dios de las riquezas. Se hacen tesoros en el cielo cuando se vive para extender el reino de Dios sobre la tierra. Cada uno de nosotros Dios nos ha bendecido con recursos, dones espirituales y talentos para que con ellos hagamos la obra que nos corresponde en el lugar en donde Él nos ha colocado. No busques en donde hay otra oportunidad. No tienes que andar de pionero ni de buscar otro lugar mejor para hacer las cosas. Donde Dios te planta. Si te planta en una tierra muy fértil y muy abundante, cerca de aguas, vas a crecer. Si te planta en una maceta y Él te da lo necesario para que ahí haz lo que te toque hacer. Si estás en la cárcel durante varios años como José, haz lo mejor que puedas hacer. Si eres esclavo con Potifar,
haz lo mejor que puedas hacer. No eran lugares muy buenos, no eran lugares a donde alguien quisiera ir, pero después, gracias a eso, fue llevado a ser el segundo después de Faraón. No perdamos de vista una de las razones por la cual Dios nos trajo a la tierra. Y termino con esto. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, este es el tema de lo desconocido. Tengo preparado otro para después. Y quiero orar antes de terminar. Señor, si tan solo nosotros probáramos el hecho de que la angustia es demostrar que hay falta de fe. La angustia demuestra incredulidad. El temor muestra incredulidad. La confianza en ti muestra fe. Nosotros queremos ser de los hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que ante el temor de lo que viene y de lo desconocido y de los ataques del maligno, nosotros estamos confiados, porque sabemos que todas las cosas que sucedan van a obrar para bien a nuestro favor. Esa era la mentalidad, y aunque no conocía esta palabra de Pablo, esa era la mentalidad de José. Esa era la mentalidad clara de José, que no se quejó, nunca tomó venganza. Fue un hombre íntegro y aún ante la tentación huyó para no ofender a Dios. Gracias, Señor. Y no estuvo en la tierra más fértil cuando fue vendido como esclavo, y duró ahí años, siendo maltratado como un esclavo. Sirvió con todo su corazón y sus talentos que tú le diste, y fue reconocido por su mismo amo Potifar. Viene el enemigo, destruye esa obra que estaba creciente y es llevado a la cárcel. Aún ahí sirvió al carcelero, y gracias a eso sirvió a 2 oficiales del rey, y uno de ellos finalmente se acordó y habló de él a Faraón, y llegó a ser el segundo después de Faraón. Si nosotros confiáramos, si fuéramos hombres y mujeres de fe, si la angustia no nos alcanzara, si supiéramos que aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, las cosas cambiarían. En primer lugar, estaríamos agradándote a ti por la confianza que tenemos. Y puede verse pruebas fuertes. El oro es probado con fuego. Nuestras pruebas a veces son tremendas, muy difíciles, con una incertidumbre de lo que viene adelante. Pero anteponemos a eso nuestra fe en ti, Señor, y en tus promesas y en tu protección. Gracias, Señor, porque pase lo que pase, el final de esto sabemos que será estar en tu presencia glorificándote, Señor. Pablo decía que él prefería estar ausente del cuerpo pero presente con el Señor. Pero si por causa de la obra tenía que seguir, él seguía, pero él prefería estar presente. Él prefería ya no estar en el cuerpo humano, sino presente contigo. Señor, que esa actitud la reproduzcamos nosotros, esa confianza, que realmente al ser tus ovejas sepamos que tú estás protegiéndonos y guardándonos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, como guardas a todos los que están recluidos en un centro de reclusión, como guardas también, Señor, a aquellos que están pasando por una enfermedad, pero que tú los vas a levantar contrario a todo pronóstico y diagnóstico médico, porque confiaron en ti, Señor, porque estamos confiando en ti, Señor. Hemos visto tu mano, tu poder, tu gloria, y por eso te alabamos y te damos muchas, 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 muchas gracias, Señor. También, Señor, porque sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata. Todas las cosas te pertenecen y tú no dejarás. Si pones atención en los pájaros y en las plantas, ¿cómo no vas a cuidar a tus hijos? Por supuesto que sí, pero si es necesario ser probados y perfeccionados para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, Señor, henos aquí. Ayúdanos, Señor, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. Tú lo dijiste a Josué, y tú estarías con él y harías la diferencia y les darías la tierra prometida. Y las promesas que tienes para nosotros son de bien y no de mal. En el nombre de Jesucristo, bendice a todos, Señor, los que fielmente continúan
trayendo sus ofrendas, depositándolas o trayéndolas el domingo. Gracias, Señor, porque sé que tú estás viendo, porque tú me has examinado y conocido. Tú has examinado mi andar y mi reposo. Tú sabes todas las cosas y todos mis pensamientos no te son ocultos, Señor. A donde yo vaya, tú me ves y tú me escuchas y sabes lo que hay en mi corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a terminar esta parte